Hola, soy Clyde Kylo y usted está escuchando versículo a versículo. Cuando mis hijos eran adolescentes y salían de la casa para juntarse con amigos, a menudo les decía en tono de broma: Oye, no avergüences el apellido de la familia. Lo decía con una sonrisa, pero detrás de eso, ellos sabían que había un recordatorio serio, aunque no explícito, de que no quería que hicieran nada contrario a lo que se les había enseñado. Esa amable advertencia era un empujón para recordar que nuestras acciones afectan nuestra reputación, nuestro nombre, y no solo el nuestro como individuos, sino también el de otros en la familia que llevan el mismo apellido. Por eso, no avergüence el apellido de la familia. Pienso en eso de vez en cuando, al leer el versículo de hoy. Hebreos 2, del 10 al 15, que dice así: Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez: Yo confiaré en él. Y de nuevo: He aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hay mucho en que pensar en estos versículos. Demasiado para un podcast breve. Podríamos dar múltiples sermones sobre cómo la frase, llevando a muchos hijos a la gloria, resume el propósito de Dios al crearnos. Podríamos hablar mucho sobre la venida de Jesús y cómo compartió la experiencia humana, o sobre su plan para hacer que Satanás pierda su influencia, o la promesa de liberar a la humanidad de la muerte y la esclavitud. Grandes temas y mucho material para otros podcasts. Pero hoy enfoquémonos en estas pocas palabras. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Más adelante en esta carta, en el capítulo 11, versículo 16, se afirma algo similar: que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de quienes viven por fe. 2 veces en este capítulo, leemos que Dios el Padre y Jesucristo no se avergüenzan de asociarse con nosotros. Pero no solo eso. Tampoco se avergüenzan de llamarnos hermanos. De tenernos en la familia. No sé ustedes, pero a mí eso me hace sentir muy pequeño. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros para ser tan honrados? Nosotros que somos seres humanos débiles y pecadores. Hechos a imagen de Dios, pero que tan a menudo no vivimos conforme a su imagen. Y aún así, en su amor y paciencia, misericordia y bondad, Él nos amó tanto, que hizo posible un camino para que algún día estemos en su familia. Jesucristo dio su vida para que todo ser humano pudiera tener la oportunidad de ser parte de la familia de Dios. Ese es un nivel de amor tan superior a lo que cualquier ser humano puede alcanzar, que uno no puede más que maravillarse. Y el concepto de familia recorre toda la palabra de Dios. Como dijo Jesús en una ocasión: ¿Quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y madre. Llega un momento en la vida en que un verdadero seguidor de Cristo finalmente comprende la verdadera vergüenza. La vergüenza del pecado. Y se aparta de eso para esforzarse por hacer la voluntad de nuestro Padre en los cielos. Pablo habló de este proceso en Romanos 6, donde preguntó en el versículo 21. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. El pecado es vergonzoso, y para la mente arrepentida, es algo de lo cual avergonzarse. Pero nuestro Padre y nuestro hermano mayor nos aseguran que, cuando nos apartamos de eso, ellos no se avergüenzan de nosotros. De hecho, podemos ser considerados entre aquellos a quienes Dios algún día podría decir con agrado: Bien, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Es tan profundamente conmovedor que sirvamos a un Dios tan misericordioso y amoroso, quien a pesar de todas nuestras debilidades y defectos, nos permite llevar su nombre, ser llamados suyos, y ser llamados cristianos. Esto me lleva a preguntar: si Cristo no se avergüenza de llamarme su hermano, y si Dios no se avergüenza de ser llamado mi Dios, mi Padre, ¿qué puedo hacer yo a cambio?
Me viene a la mente la advertencia que solía darles a mis hijos. En todo lo que hagamos, recordemos. No avergoncemos el nombre de la familia. Versículo a Versículo es un podcast que acompaña nuestro blog Versículos para Meditar, en el Centro de Aprendizaje de Vida, Esperanza y Verdad. Revise las notas para saber más.